Bienvenidos, esto es el programa Análisis. Vamos hoy a tocar temas relacionados con el COVID y resulta pues que de nueva cuenta Jalisco y la mayoría de los estados de México pasan a semáforo verde, con lo cual ya se da un mínimo riesgo de contagio de COVID, con lo cual todo parece indicar que ya todo estará regresando a la normalidad, según se dio a conocer por parte de todas las medidas que se tomaron. Y cuando dieron a conocer lo del semáforo, señalaban que en semáforo verde ya todo podría ir regresando a la normalidad, que habría pocos riesgos de contagio. Pues de nueva cuenta, Jalisco quedó en el semáforo verde, con lo cual pues ya se relajaron todas las medidas. Ya en muchos lugares pues ya hay mucha gente conviviendo en todos los espacios cerrados y abiertos. La gente convive como si nada hubiera ocurrido. Ya el COVID desapareció como por arte de magia, aunque el riesgo está latente. Y por lo tanto incrementando la cobertura de vacunación de las personas que se pueden vacunar, podremos ir avanzando también en el control de la epidemia con todas las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de barreras como el cubreboca, el cuidado de nuestra salud y el uso o la asistencia a espacios que estén ventilados correctamente. 82% es la reducción que se ha observado desde el punto máximo de la segunda ola del pico de la segunda ola epidémica hasta el momento en donde estamos inclusive en niveles de hospitalización más por debajo de cuando inició este registro de la red IRAG. Esto es importante porque lo que podemos ver es cómo la ocupación hospitalaria está en 11% de camas generales, esto es, de las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, pero que no requieren de cuidados críticos, que no requieren de un respirador mecánico, y el 16% de camas están ocupadas de las camas que tienen un respirador mecánico, 11 y 16. Esto es muy importante porque esto quiere decir que tenemos una disponibilidad hospitalaria sumamente amplia y que esto es en lo que se traduce el control de la epidemia, la reducción en los indicadores del semáforo de riesgo epidémico. Y hablando del semáforo de riesgo epidémico, este es el resultado de la estimación al momento, que ya se ha entregado a todas las entidades federativas, a todas las personas titulares de los gobiernos de los estados. Tenemos 3 estados en naranja, en el nivel alto de riesgo, ninguno en el nivel máximo, no hay rojos ahorita, hay 3 en el nivel alto, que son Chihuahua, Tabasco y Quintana Roo. Tenemos 15 en nivel amarillo, este nivel de riesgo epidémico representado por la esperanza de regresar a una nueva normalidad. Este amarillo incluye la zona metropolitana de la Ciudad de México y todo el Estado de México. Tenemos 14 entidades federativas, es el nivel más bajo de riesgo. Siempre hay que recordar, nivel bajo de riesgo no es 0. Siempre hay un riesgo porque el virus sigue existiendo, el virus llegó para quedarse y por lo tanto, si el virus llegó para quedarse, entonces las medidas básicas de prevención también debieron de haber llegado a su casa para quedarse. En ninguna parte de Jalisco aún el riesgo está latente porque aún hay personas enfermas en hospitales, también personas están falleciendo, personas que han padecido COVID. Vamos ahora a hablar acerca del tema de la vacunación y también el tema de cuáles son las vacunas que no pueden ponerse a personas que tienen algún tipo de alergia, que ha sido también una preocupación importante para muchas personas, porque dicen que si se van a vacunar de cierta vacuna les causa alergia o qué riesgo se tiene. También habló Hugo López-Gatell de ese tema. La idea básica es, si usted tiene conocimiento de que ha tenido alergia
a medicamentos, penicilina, vitamina B12 o alimentos, mariscos, nueces, cacahuates, chocolate, fresas. Menciono algunas de las sustancias a las que son comunes las alergias. Y tiene temor de que le podría hacer una reacción alérgica las vacunas, alguna de las 5 vacunas que se utilizan en México. La respuesta es: la vacuna de Pfizer-BioNTech es la única que formalmente tiene una contraindicación de uso en personas alérgicas con alergia grave, y las demás tienen una indicación genérica, una alerta genérica de quien tenga historia de alergia a los componentes de la fórmula. En la práctica hemos visto un número de reacciones alérgicas en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech y casi ninguno en las otras vacunas. Entonces, la recomendación sería: usted podría considerar ser vacunada con las otras vacunas, y lo que tiene que hacer o puede hacer es ahora mismo, no importa que usted tenga 71 años y que ya estemos en la etapa de 50 a 59, como lo dijimos esta mañana, usted se puede acercar a un centro de vacunación. Asegúrese de hablar con el personal de salud del centro de vacunación, el médico, la médica que está a cargo de la supervisión, y comente los detalles de su historia médica en ese sentido. Ahora con el tema de la entrega de vacunas de COVID, que cada día llegan más y más vacunas, con lo cual se quiere cumplir con la meta, ahora la que sigue, de vacunar a personas de 50 a 59 años, con lo cual estarían cumpliendo poco a poco con la medida que tenían, y señalan que para el primer trimestre del 2022 podría estar vacunado todo el grupo de personas hasta los 18 años. Vean la información. De acuerdo a la velocidad que está teniendo la vacunación y considerando los retrasos que tiene el proceso de entregas de vacunas, no solo para México, sino para todo el mundo, que a su vez dependen de los retrasos en la fabricación de vacunas, consideramos de una manera prudente que posiblemente rumbo a mitad de julio, el séptimo mes del año, julio, estaremos llegando a completar gruesamente 24 millones de personas vacunadas. Cuando lleguemos a 24 millones, dado que la población de México tiene 126 millones, gruesamente estaremos en el 20% de población vacunada. Todavía será dentro de la categoría de 50 y más donde se alcanzará ese bloque. Llevamos 15 semanas de reducción de la epidemia, no se ha terminado. Cuando eso ocurra, no lo duden, lo declararemos enfáticamente con gran gusto. Todavía no se ha terminado la epidemia, pero llevamos 15 semanas consecutivas de reducción. Estamos en la semana 16 y continúa la reducción. En todas las entidades federativas se está vacunando. Los grupos, ya sea de edad o de ocupación, que se vacunan con propósitos específicos, están siendo vacunados, y le pedimos a usted y a su familia y a sus amigas y amigos, comparte esta información. La vacuna es gratuita, la vacuna es un programa de gobierno, es de cobertura universal. Entre más personas se vacunen, ojalá se vacune toda la población que reside en México, más protegidas y protegidos vamos a estar. Vacúnese y regístrese en este momento de 50 años en adelante de edad, regístrese en mivacuna.salud.gov.mx. Si la tendencia sigue como hasta el momento de la entrega de vacunas, también con la aplicación de estos biológicos, sí será para el primer trimestre de 2022 cuando se cumpla con esta meta, aunque también estará iniciando posiblemente en enero del próximo año con la vacunación de un refuerzo para personas con COVID, debido a que sería el tiempo en que pasaría el efecto según los estudios que se tienen a este momento. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en el programa Análisis. Bueno, le comento que ahora ya está hablándose acerca de la variante India de COVID, con lo cual se ha especulado mucho acerca de los riesgos que tiene esta variante, aunque también se habló de la variante inglesa y otras más. ¿Ve usted que se ha estipulado, aunque no hay un estudio real acerca de qué tan peligrosa es esta variante de la India, aún así existe atención y cuidado para evitar que haya más contagios? Vea. No solamente las variantes, esta variante nuevamente detectada en México, que es la que fue descrita en India, sino lo mismo cuando se describió la variante en Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil y la que vaya a aparecer en cualquier momento. Comentario 1. Desde el punto de vista científico, se requiere una evidencia mucho más robusta para llegar a la conclusión de que una variante genética del virus es más transmisible o más virulenta, es decir, más agresiva. Lo que tenemos hasta ahorita para cualquiera de las variantes no es suficiente para concluir de manera contundente que estas variantes van a provocar una epidemia sustancialmente diferente. Desde luego, lo que más preocuparía sería que se vuelva más transmisible o más virulenta, o bien que las vacunas y por tanto las personas vacunadas ya no respondieran a el efecto protector que les produjo la vacuna. Pero no es el caso. No existe evidencia, hoy que es lunes 3 de mayo de 2021, en el mundo no hay evidencia clara, contundente, de que estas variantes, ninguna de ellas, incluida la de India, son las que provocan epidemias más grandes o agresivas. El caso de India es muy notorio. En este momento India, desde hace ya varias semanas, más de casi 2 meses, tiene una curva epidémica extremadamente acelerada. Tiene una gran cantidad de casos diarios y cada día se multiplica esa velocidad de propagación del virus, al tiempo que se ha descubierto una de las variantes genéticas en esa población. Tan solo la relación temporal, esta variante apareció en estas fechas, este comportamiento epidémico agresivo o activo apareció en estas fechas, es la que algunos medios de información toman como evidencia de que, pues es entonces por la variante. No, eso sería perder de vista las condiciones sociales del sistema de salud, de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes, de los comportamientos poblacionales, de las congregaciones en el espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todo lo explica la genética del virus. De hecho, habitualmente explica poco o muy poco. Entonces, que haya aparecido en México hoy o hace unos días que lo presentamos, la variante de India, en un caso en San Luis Potosí, no cambia nuestra perspectiva de cuál es el riesgo de la epidemia en general y tampoco de lo que está ocurriendo en México. El regreso a clases es una medida que ya quiere en muchos estados que se aplique, sobre todo para poder tratar de llegar a una normalidad que se perdió hace más de un año, aunque también se van a estar aplicando diversos protocolos para este regreso a clases. Aquí en Jalisco sería en agosto, y más ahorita ya que estamos en semáforo verde, y de seguir así, pues ya en agosto ya estaría regresando a clases normales, ya con todos los alumnos. Ahorita en mayo será regreso nada más como los maestros y de guardia, después ya seguiría para agosto ya el regreso a clases normal. Eso es lo que estaría ahí presente. Vamos a ver esto. Y detallaron el plan de la educación pública para la apertura de las escuelas. Este plan incluye una serie de medidas de protección sanitaria o de higiene básica que son exactamente las que hemos estado
anunciando aquí, comentando aquí desde el inicio de la epidemia, son las que se usan en todo el mundo. Lavado continuo de manos, muy frecuente, entre más mejor. Es preferente el agua y jabón, y solo si no hay, entonces utilizar alcohol gel, pero es preferente el agua y jabón. El uso del cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, para evitar que la persona que tiene el virus lo transmita a las demás personas. En el salón de clases se ha dispuesto una serie de reglas básicas de sana distancia. Es el mismo principio de la sana distancia, mantenernos a 1,5 metros o 2 de la siguiente persona, y para las escuelas, en este momento, ya en varias entidades federativas, en donde ya se vacunó, se está trabajando a través de colectivos, a través de grupos de padres de familias, madres de familia que están trabajando con el personal educativo ya para hacer la desinfección de la escuela, la señalización de la sana distancia, etcétera. Otras medidas que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública, por supuesto con todo el respaldo de la Secretaría de Salud, es el espaciar por medio de dividir a los salones, y un día de la semana va la mitad del grupo, al día siguiente va la otra mitad del grupo. De modo que se reduce la cantidad de personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que están físicamente en la escuela. Una medida adicional importante para las escuelas es que se usen los espacios abiertos, donde existe un patio, un jardín, un auditorio, que se use los espacios donde puede haber la mayor sana distancia. Otra medida importante es el filtro corresponsable de detección de síntomas desde la casa. Es mejor empezar desde la casa, todas las mañanas, padres y madres y tutores, preguntar a quienes van a la escuela, niñas, niños, jóvenes, si tienen o no síntomas, y en caso de que los tengan, no enviarlos a la escuela o recomendarles, si ya son adolescentes y adultos, que se queden en la casa. Es mejor evitar de esa manera los contagios que presentarse en la escuela y que ahí se detecten los síntomas y tengan que enviar a la persona de regreso a la casa. Pero de todos modos va a haber 3 niveles de filtro: en casa, en la puerta de la escuela, en la puerta del salón. Estas son algunas, pero en realidad son un conjunto de medidas que todas están articuladas. Las hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública desde el inicio, y hay otras más amplias que las vamos a ir comentando conforme se acerquen los tiempos. Una muy importante, que no es para prevenir el COVID o la enfermedad COVID o la infección por SARS-CoV-2, sino para detectar, atender y restablecernos de algunas alteraciones emocionales, psicoemocionales y sociales que han ocurrido a lo largo de la epidemia. Para esto estamos trabajando también mano a mano con la Secretaría de Educación Pública. Nuestro equipo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en proceso de formación, estará designada para trabajar con la SEP y preparar los mecanismos para este proceso. Es una pregunta muy importante y que tiene repercusiones para todas las personas. Si una persona presenta los síntomas de COVID, niña, niño, pequeño, mediano, grande, adolescente o incluso personas adultas que van a las escuelas, lo más importante es que se alerte de que esos síntomas se han presentado, ya sea porque si se trata de una persona menor, la madre, el padre, los tutores se han percatado de eso y avisan a la escuela. Es importantísimo avisar, si no nadie se entera, y la escuela actuará para facilitar que las autoridades sanitarias locales inicien la investigación y control del brote. Hay una regla general que viene de los tiempos de la pandemia de influenza. Por haber tenido la oportunidad de trabajar en ese momento en el campo de la epidemiología, conozco esa regla cuando la establecimos. Y se trataba de que si en un salón se presentaba un caso, se cerraba el salón, y si se presentaban casos en más de un salón, se cerraba la escuela. Esto lo hemos reanalizado a la luz de lo que está ocurriendo con COVID, las diferencias entre COVID e influenza, y hemos considerado que en este momento no sería procedente porque podría ser que muy rápidamente regresáramos a tener escuelas cerradas y que no tuviera un beneficio neto el haberlas reabierto. Entonces hemos decidido, es un alineamiento técnico, que
tenemos la posibilidad de estudiar y controlar los brotes con los mecanismos convencionales con los que opera el personal de salud pública coordinado por las jurisdicciones sanitarias. Pero regresando a usted como madre, como padre de familia, lo más importante es alerte a la escuela a partir de los síntomas. No esté pensando en que hay que hacerle una prueba del virus SARS-CoV-2. Si tiene síntomas, alerte y dejemos que las autoridades sanitarias locales, el equipo de epidemiología, el equipo de control de infecciones, haga su buen trabajo y se manejen los brotes. La esperanza es que todo siga igual, que se mantenga en semáforo verde todo el estado y de esa manera pues lograr ya un regreso a clases. Esperemos que se dé esto y que ya volvamos a la normalidad, aunque eso será un poquito complicado debido a que el COVID aún no se termina y puede haber otros rebrotes que aunque otros países ya tienen segunda o tercera ola de casos de COVID, aquí en México estamos en la segunda ola, pero cada día según se está viendo, está cayendo la cantidad de casos. Veremos qué ocurre en próximas semanas, a ver si no hay un repunte y ojalá que ya no se den más contagios. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Como siempre ocurre con la vacunación, ¿cuánto es el tiempo de inmunidad? Si se vacuna, ¿cuánto dura esta inmunidad? Si le da COVID, ¿cuánto dura también la inmunidad? Es un tema que ahorita también está permeando a nivel mundial. Todo específico de Sinovac, pero en realidad aplica a cualquier otra vacuna, no solo esta, sino cualquier otra vacuna. Es un planteamiento general de cómo funciona la inmunidad humana, ya sea por infección natural o en este caso por un estímulo artificial, que son las vacunas. Entonces lo que ocurre es cuando se pone la primera dosis en esquemas que tienen más de una dosis, se logra tener un cierto porcentaje del efecto máximo esperado. En general, para estas 5 vacunas se aprecia que 4, porque CanSino en sí misma es de una sola dosis. Para las 4 vacunas que requieren 2 dosis, se aprecia por la evidencia científica disponible, mayormente proveniente de los ensayos clínicos o de informes de los ensayos clínicos, aunque no han sido publicados, han sido presentados oficialmente a las agencias de regulación sanitaria por las compañías fabricantes, se aprecia que con la primera dosis se logra tener 70-80% del efecto máximo esperado. Con la segunda dosis se logran 2 cosas principalmente. Una es llegar al 100% del efecto máximo esperado y segundo, tener una expectativa de una duración más larga de la inmunidad. ¿Cuál es la duración máxima? Lo hemos comentado aquí. No se conoce todavía cuál sería la duración máxima absoluta que podría tener la inmunidad provocada por estas vacunas. Dado el tiempo de seguimiento que hay de las personas que han participado en los ensayos clínicos, en algunos casos sabemos que la inmunidad puede durar hasta casi un año completo. En otros casos todavía no se publica la información correspondiente y no sabemos si ya se llegó al punto máximo de duración. Entonces, ¿qué podría pasar si se aumenta el intervalo entre dosis? Podría ocurrir que la inmunidad no logre hacerse suficientemente duradera. Ese es principalmente lo que se espera que ocurriría. Ahora, ¿cuál es el intervalo de tolerancia? Esto es importante. En los ensayos clínicos se va teniendo una experiencia por diseño, una experiencia justamente experimental, en donde se va
tomando decisiones de qué pasaría si pongo la vacuna una semana, después 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 7 semanas. Eso a lo largo de los ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3. De hecho, desde la fase preclínica en los experimentos en animales. Y finalmente se toma una decisión que es hasta cierto punto arbitraria. Y se dice, por ejemplo, 21 días, 28 días, 8 semanas, 12 semanas para cada una de las vacunas. En la vida real, en la práctica, esto sirve para dar una guía en la autorización de uso de cuál es la fecha esperada recomendada de uso. Pero no es que si al día siguiente ya se la pone, ya no se logra, ni un día después, 2 días después, 7 días después. Y como se ha visto en la mayoría de los casos, este margen de tolerancia es sorprendentemente más amplio del que se piensa de inicio. Sputnik, por ejemplo, acaba de presentar que puede irse hasta los 90 días, cuando al principio se pensaba solo 28 días. De parte de los fabricantes de la vacuna Coronavac, que es esta compañía china Sinovac, todavía no tenemos una propuesta formal de cuál podría ser la duración ampliada del intervalo entre dosis. Pero dado que la vacuna Sinovac, Coronavac, funciona de manera muy parecida a todas las demás vacunas, es muy esperable que el intervalo sea todavía más grande de lo que se piensa. Entonces, el mensaje para estas 72,000 personas en Puebla o las que existan en cualquier entidad federativa es: no se preocupe, no perciba usted que ya se le va a acabar el efecto. Imagínese, sería sin sentido que una vacuna tuviera un efecto tan corto. Entonces, en cuanto lleguen las vacunas, acabamos de anunciar que esta semana llega 1 millón de dosis que nos da para cubrir las segundas dosis pendientes ahorita, nos sobra para seguir vacunando con la vacuna Sinovac. Como siempre ocurre en este caso con la pandemia del COVID-19, se van descubriendo nuevos medicamentos o nuevos tratamientos que pueden ayudar a reducir las posibilidades de fallecimiento, en este caso por contagio de COVID. Eso es lo de Remdesivir, que es un medicamento que está aplicándose para tratar los casos de COVID y que dicen que tiene algunos resultados alentadores. Sí, Remdesivir es un medicamento antiviral que se ha presentado a lo largo de varios meses evidencia científica sobre su potencial utilidad. Su utilidad mayor ha sido ampliar el tiempo y reducir la probabilidad de que una persona necesite llegar a la intubación si es que tiene un COVID moderado. Sí hay tratamientos que se han autorizado en una condición de uso de emergencia y que en este momento se llevan a cabo en protocolos operativos, no confundirlos con los protocolos de investigación, protocolos operativos. Y esto se ha ido tutelando de tal suerte que se use bien el medicamento. No es una autorización de comercialización, enfáticamente lo decimos, no es una autorización de comercialización, es una autorización de uso de emergencia tutelada, como corresponde a este tipo de autorizaciones, por el gobierno mexicano. Y es muy importante no sobreestimar los posibles beneficios de Remdesivir y suponer que se le debe dar a todas las personas. La autorización de uso de emergencia de COFEPRIS está muy bien delimitada, cuáles son las indicaciones de uso, cuáles son las contraindicaciones de uso, y es un uso que es especialmente útil en personas que tienen COVID moderado, en especial entre los días 5 a 7 de la evolución, si es que requieren suplementación de oxígeno no invasiva. Ese es el estado actual de Remdesivir en México. A pesar de lo que se diga, a pesar de que Jalisco está en semáforo verde y que así podría seguir cuando menos 2 semanas más y quizá, digamos, hasta junio, pues aún todavía no se ha acabado lo de el contagio de COVID. Puede seguir un incremento de estos casos, por lo cual la importancia de seguir cuidándonos para evitar cualquier riesgo. Gracias por su atención al programa Análisis. Hasta pronto.